Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica de El Capital, enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea. Simultáneamente estudia estética y ontología del pensamiento andino. Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos, ex docente de Filosofía en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones: Introducción al Pensamiento Marxista, Tiempo, Sujetos y Conciencia, 3 volúmenes de Estéticas Caníbales, Ontología Amerindia. Esta semana, Carlos Rojas, en la serie temática dialéctica, presenta la primera parte de Marx y el método dialéctico. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Edison. Cuando estamos hablando de método, también estamos hablando de conocimiento científico. Entonces, entendemos que lo que corresponde es hacernos preguntas acerca de la preocupación de Marx y Engels por el conocimiento científico. Entonces, empezaríamos al menos con las siguientes preguntas. ¿Cuáles ciencias surgieron en el siglo XIX? ¿Cuál método científico inventó Marx para sustentar las ciencias sociales? ¿Cómo se constituyó la economía política como ciencia? Y como resumen, entonces, diríamos, ¿cuál es la función del pensamiento crítico? Bien, yo creo que para ir entrando ya directamente en el Capital, me parece que hay que poner en primer lugar esta preocupación de Marx y Engels, que es una preocupación obsesiva por la ciencia. Tú puedes encontrar, sobre todo desde los Grundrisse en adelante, que ellos van repitiendo una y otra vez: nosotros queremos constituir la economía política como ciencia, nosotros queremos fundar una ciencia, una sola ciencia, que es la historia. Aquí hay, dijéramos, una centralidad de la noción de la racionalidad científica. Estamos en la primera mitad y hasta 1890, que es en donde está el trabajo fundamental de Marx. Ya vamos a ver cómo este periodo es extremadamente importante. Incluso a mí me parece que en aquella aseveración de Lenin de que el sistema de Marx, el pensamiento de Marx estaba compuesto de la lógica hegeliana, desde luego que ahí está presente, de la economía política y de los socialistas utópicos. Me parece que es, si bien es un punto de partida, es mucho más que eso, ¿no? Marx no solamente toma todos estos elementos, sino que estos elementos están subsumidos, están regulados, están vistos desde una perspectiva científica. Y eso hay que, después podemos ver qué ciencia, ¿no? Digamos, pero están ahí, ¿no? Digamos, cuando toma Hegel, Marx no hace un tratado sobre Hegel, no escribe un libro sobre Hegel, no es un analista de Hegel. Hegel siempre
es tomado de manera instrumental, tanto la fenomenología como la ciencia de la lógica, y no se le ocurre a Marx decir, bueno, vamos a hacer un tratado filosófico sobre este tema, o los socialistas utópicos. En cambio, digamos, el volumen de lecturas, de anotaciones, de manuscritos, de resúmenes que hacía muchísimos Marx, son masivamente sobre la economía política clásica. Ricardo, Smith y, en fin, una docena de ellos, todo lo que Marx podía leer, y todo eso le sirve a Marx para decir, bueno, ahora cómo yo formulo una ciencia. Y esto es fundamental. Voy a tomar, Janos Grundrisse va a tomar la primera parte de la ciencia lógica y la fenomenología del espíritu, y en el Capital va a tomar la segunda parte de la ciencia de la lógica. Es decir, desde ahí yo voy a utilizar Hegel, pero para formular un pensamiento científico. Esto me parece que hay que resaltar una y otra vez. Eso no significa que Marx sea un cientificista o cosas así, pero no hay que olvidar esta racionalidad científica que muchas veces tendemos a saltarnos. Junto con esta preocupación central de Marx por vamos a hacer de la economía política una ciencia, Marx es hijo de su época, como todos nosotros. Y si uno ve las cartas, los manuscritos, que él tiene cientos de anotaciones que están ahí, uno ve cómo Marx está interesado por la ciencia de su época. Digamos, no le es extraña la ciencia, no es un hiperespecialista que está solamente involucrado en la economía política. Entonces Marx lee geología, comienza a leer la teoría de la evolución, que por cierto nunca la aplica al Capital, ni mucho menos estudia matemáticas. Hay un librito chiquito de los escritos matemáticos de Marx que son muy interesantes, que no los vamos a tratar así. Topa los temas de la geología. Al final de su vida se pone a leer largamente todos los problemas antropológicos y las historias por fuera de Europa, y tenemos los manuscritos antropológicos de Marx que son una maravilla, porque después de escribir El Capital se plantea qué pasa fuera de la esfera europea, qué pasa por fuera del Capital, cuál es la relación del Capital con estas otras ciencias. Entonces él está involucrado. Engels, que está más preocupado por eso, le escribe regularmente y le dice: estoy yo aquí hablando con este experto en química, o estoy hablando con este experto en ciencias naturales, Ebig y otros, y de ahí nace, de hecho lo utiliza el término en El Capital, la noción de metabolismo, ¿no? Entonces, claro, hay que comprender que él trata de hacer de la economía política una ciencia tal como están las ciencias del otro lado. Y creo entonces que hay al inicio dos ciencias que van a ser fundamentales para Marx y para Engels, que están ahí en la base. Yo creo que la química es muy importante, porque en este momento la química es de las primeras ciencias en el sentido que le damos ahora. Las ciencias tal como las conocemos ahora se constituyen en el siglo XIX. Al final del XIX ya Claude Bernard va ya a elaborar el método científico, pero no es algo que se sacara, no sé, se inventara, sino que él está sistematizando la ciencia del siglo XIX. Entonces, esa ciencia a la cual se acerca primero es la química. Entonces, ve cómo la química va a ir desarrollando conceptos, categorías, construyendo un sistema, experimentando, que le va a ser extremadamente útil. De hecho, el centro aunque me parece un poco esquemático, la resolución de Engels, pero el núcleo de la ciencia más importante en la dialéctica de la naturaleza de Engels es la química. Indudablemente que para ellos están ahí. Yo creo que la otra ciencia que es muy importante es la geología, y Marx lee los avances geológicos que están ahí, porque la geología le parece a él que muestra cómo es la historia, ¿no?
no es una sucesión de capas ordenadamente que se van acumulando a lo largo de la historia de la Tierra, sino que hay sismos, hundimientos, placas tectónicas. La noción de base y estructura, desde luego, viene de la geología, de ahí está tomada. Entonces, y bueno, detrás de todo eso hay un libro maravilloso, ahora no recuerdo el autor, que muestra el uso de la matemática en el Capital. Entonces, ves tú, él está mirando. En la segunda parte, dijéramos, de 1867, 1870 hasta 1883, Marx, la otra ciencia que le va a ser fundamental es la antropología, por ejemplo, Lea Morgan, que va a ser fundamental para todos los escritos sobre la familia, aunque Marx tiene una visión un poco distinta del tema de la familia y la comunidad primitiva. Entonces, como ves tú, está ahí inmerso en el debate de la conformación de la ciencia contemporánea en esto. Yo ahí quisiera decir, entonces, poner una hipótesis que es una hipótesis nuclear y central, que Marx desarrolla una ciencia, inventa una ciencia que es la economía política, y que junto con esa ciencia construye toda ciencia debe tener un método, y construye un método para esa ciencia. Aunque los historiadores o Foucault no lo muestra, por ejemplo, pero yo creo que habría que poner junto con Darwin, junto con los geólogos, junto con Morgan, junto con Claude Bernard, a Marx, digamos, como uno de los ejes fundamentales de la constitución de las ciencias sociales, obviamente, de las ciencias humanas en el siglo XIX. Yo creo que es un paso que no hemos dado. De ahí ya veremos luego cómo esa ciencia se desarrolla. Yo creo que esta es la parte nuclear. Yo creo que junto con eso habría que ver el tema de la economía política, ¿no? Digamos, el núcleo fundamental del trabajo de Marx, digamos, a más de los escritos políticos como el 18 Brumario o la Guerra Civil, que eran para intervenir en la lucha de clases efectivamente, todo su trabajo sistemático fundamental es la economía política. Entonces él se enfrenta a la economía política clásica, que ha dado un salto gigantesco, pero dice, a esa economía política todavía no es ciencia. Le falta algo para hacer ciencia. Y lo que le falta para hacer ciencia a la economía política es una mirada crítica. Y de ahí viene, de hecho, gran parte del pensamiento crítico, le llamamos pensamiento crítico, que hay muchísimas corrientes, viene de ahí. No está en Marx, está en Horkheimer, pero voy a tomar las palabras de Horkheimer, que a mí me parece que muestran con claridad lo que Marx estaba entendiendo por pensamiento crítico. Y lo que dice Horkheimer, el pensamiento crítico es aquel que se hace con una intención emancipatoria. Y yo creo que eso cabe, y bueno, Marx lo va a decir en uno de los prefacios del Capital, que a la economía política le falta esta mirada respecto de las clases, de la opresión, de posicionarse sobre la realidad. Entonces, la economía clásica, digamos, redefinida desde esta perspectiva crítica, Marx dice, entonces lo que nosotros hemos hecho es llevar esta economía política a convertirla en ciencia. Y para eso ha hecho falta escribir una crítica de la economía política, porque el Capital lo que es una crítica de la economía política. Mira que Marx nos dice, voy a inventar una nueva ciencia, y hasta ahí la economía política, sino que es una ciencia, si quieres tú ponerlo así, en términos contemporáneos, preparadigmática. Entonces hay que hacerle que dé un paso más, que se constituya plenamente como ciencia. Y para eso, al introducir el elemento crítico, queda conformada como ciencia, que es la ciencia
de la economía política, ya no la clásica, esta nueva economía política, que es la economía política del materialismo histórico, si quieres, ¿no? Ahí el trabajo que estoy presentando acá, y que hay muchos estudios, sobre todo después de la publicación del Mega 2, es preguntarnos, porque Marx no lo deja sistematizado, cuál es ese método de esta nueva ciencia. Hay una nueva ciencia, hay un método. Y hay que decir que este método, que no fue sistematizado, sirvió y dio lugar a muchísimos estudios, desde Kautsky para adelante, pasando por Wallerstein o Marx. Si tú ves, dijéramos, el despliegue de investigaciones de orientación materialista histórica marxista es gigantesco, realmente brutal, a pesar del dogmatismo estalinista y estas cosas, ¿no? Entonces allí hay, si quieres ponerlo tú en términos de Lakatos, un macro programa de investigación, un gigantesco programa de investigación que se va a desarrollar. Pero ese método es el que no ha sido formulado, digamos, hay un pedazo aquí, otro pedazo acá, y hay una tarea ahora que cada vez se avanza más, varios autores para mostrar, bueno, como Gerreuten, por ejemplo, que dice, vamos a ver el sistema marxista. Entonces ya va a mostrar un libro gigantesco, dice, bien, este es Marx como sistema. Ya, entonces estamos avanzando a reconstruir el método marxista, tal como está en su obra más importante, que es El Capital. Esto es un poco el contexto, el panorama. A veces tenemos una idea un poco equivocada de Marx, ¿no? Y yo sí creo que hay que ponerlo en el núcleo del inicio de la ciencia contemporánea, que yo creo que es, aparte de su intervención revolucionaria, es una cosa extremadamente importante. Bien, entonces, para continuar en esta generación de esta ciencia con pensamiento crítico, podríamos también señalar que las ciencias en general, para distinguirse entre sí, desarrollan un lenguaje propio, y dentro de ese lenguaje encontramos lo que se denominan las categorías como parte de ese vocabulario científico. Entonces, las preguntas que nos surgen es, ¿cómo definir ese vocabulario de la economía política? ¿Cuáles conceptos desarrolla Marx en esa economía política? ¿Y cuál es el sistema categorial del capital? Bien, yo creo que esta es una pregunta clave. Cuando uno se interroga por qué cosa es una ciencia, una ciencia es, voy a tomar Kuhn, que creo que es un referente bastante conocido, creo que en este sentido, y yo creo que toda ciencia parte dice Kuhn, de un vocabulario, de una terminología. Toda ciencia tiene un lenguaje, esto es indudable. La medicina, o la química, o la biología, la antropología, todo el mundo, todos tienen ahí. De hecho, se dice que finalmente aprender una ciencia es aprender su vocabulario. Entonces, cuando tú dices qué cosa es un síntoma, qué cosa es un edema, qué es un trauma encefálico, qué es la presión arterial. O sea, hay un vocabulario, digamos. Entonces tú eres médico si conoces ese vocabulario. Primero ese vocabulario. Claro, entonces toda ciencia construye un vocabulario, un lenguaje, una terminología que muchas veces es inventada y otras veces es tomada de la vida diaria, ¿no es cierto?, que está allí, que está allí. Desde luego como vamos a ver luego, hay aquí una serie de postulados, ¿no?, de punto de partida que uno los toma como dados, ¿no?, como Newton diría, la fuerza es igual a masa por aceleración.
Claro, pero digamos, ¿qué es la fuerza? La fuerza solo puede ser definida respecto de la masa y la aceleración. Pero si tú quitas la masa y la aceleración, cosa es la fuerza? Nada, no es un término que se pueda definir sino en relación con otros términos. No hay manera de definir el vocabulario sino internamente. Esta es otra característica del vocabulario científico. Un término es definido a la luz de los otros términos y esos otros términos son definidos a partir de los primeros. Digamos, hay en la ciencia una cierta circularidad. No te puedes salir, no puedes definir la fuerza desde un punto de vista metafísico o filosófico o esotérico, que es de donde estaba tomando la noción de fuerza Newton, sino que solamente se define respecto de las otras palabras que están allí. Esto es lo que es un vocabulario científico y que es fundamental que nosotros veamos. La segunda característica de un vocabulario científico, esto hay que ponerlo primero para ver lo que va a hacer Marx, es el hecho de una cosa que bueno, la epistemología, no solo Kuhn, en general la epistemología, y estoy en un acuerdo general, lo que hace una ciencia es desambiguar, ¿no? El lenguaje con el que nosotros hablamos es un lenguaje, y la validez, como nuestras palabras sirven para tantas circunstancias, para un podcast, para una entrevista, para conversar cuando estás bajando, para tomar un café y todo, pero claro, esa ambigüedad del lenguaje es lo que nos permite a nosotros pensar la riqueza que tiene, expresar las emociones, ser irónicos, todo eso, ¿no? Es un lenguaje rígido. Pero cuando entras en la ciencia, uno tiene que desambiguar, tiene que quitarle a esas palabras la ambigüedad. Entonces uno puede decir, oye, tienes una lógica muy buena para pensar, me gusta tu argumentación, pero claro, ese es un uso laxo del término lógica, pero cuando yo te digo los principios de la lógica matemáticas, ya no estoy hablando de esta vaguedad, de un pensamiento que argumenta, sino de unos axiomas y unos postulados del cual yo desprendo una serie de fórmulas y toda la construcción de los enunciados y el valor de verdad de esos enunciados. Entonces la lógica ya es una ciencia rigurosa. No estamos hablando así en términos generales. Digamos, esto es importantísimo, ¿no? Digamos, pasamos nosotros de la noción de trabajo, por ejemplo, esto me ha costado mucho trabajo, qué esfuerzo me ha dado esto, pero claro, la noción de trabajo se convierte acá en la economía política en una cosa extremadamente precisa. Claro, entonces este segundo elemento, hay una desambiguación. Y el tercer elemento que es fundamental aquí es que estas categorías forman una estructura, forman un sistema. Ahí si se quiere poner así un mapa conceptual lleno de un grafo, lleno de cruces de elementos. Este término se relaciona con este otro con este es jerárquico, este se supedita del uno al otro, este se desprende inductivamente del uno, este se desprende abductivamente o deductivamente, y forman un todo estructurado. Entonces esto es una imagen típica de la epistemología contemporánea que uno puede encontrar tanto en Lakatos como en Kuhn. Entonces yo creo que cuando uno entra a Marx, y quizá esta es la parte difícil del Capital, el Capital le pasa mucho como a muchísimas obras importantísimas, incluso de la literatura, como, no sé, el Ulises de Joyce. Todo el mundo habla del Ulises, nadie lo lee, ¿no? Entonces, muchísima gente habla del Capital, pero efectivamente meterse a leer el Capital es difícil, porque Marx empieza haciendo, abres el Capital y tú encuentras la mercancía. Entonces la mercancía es. Y entonces empieza una máquina, empieza lo que hace en los primeros capítulos del Capital es ponerte ese vocabulario. Mire, aquí hay un vocabulario. Ese vocabulario es mitad un número X de términos que vienen de la economía política,
como plusvalor, por ejemplo, o trabajo que están ahí, o valor de uso. Y otros que Marx, desde luego, inventa. O sea, no todo está tomado de la economía política. El valor de cambio se transforma en forma-valor. Claro, y ahí vamos a ver cómo eso es importantísimo. Y entonces esos términos del rato que entran a esta nueva ciencia, que es la economía política, pero ya con esta mirada crítica, se definen de manera rigurosa, que es importantísimo. Ya dijéramos, el plusvalor, la plusvalía, que no la inventa Marx, el término no lo inventa, pero sin embargo, la manera como es entendida en Ricardo y la manera como es entendida en el Capital son distintos. Claro, no es solamente cualquier tipo de ganancia que puedes tener acá, sino que acá se transforma en un término técnico que se define estrictamente por trabajo no pagado. Punto. La apropiación del trabajo no pagado. Y no puede significar otra cosa. Y entonces Marx va así, diciendo, valor de uso, todo aquello que satisfaga necesidades reales o imaginarias. Claro, entonces tú tienes una masa de elementos, bueno, el capital, las distintas formas del capital, la renta, la acumulación originaria. Entonces, como ves, para Marx primero dice, vamos a definir un vocabulario. El segundo paso que dice, vamos a definir un vocabulario, y Marx es obsesivo con las definiciones absolutamente estrictas. Ahora que estoy leyendo la Ley General de la Acumulación Capitalista, dice, acumulación, vamos a entender por acumulación, la ley de la acumulación significa lo que signifique, no importa en este momento. Entonces, lo primero que ha hecho Marx es construir un vocabulario científico. Después que ha construido que le ha quitado la ambigüedad, que ha hecho definiciones muy precisas, en tercer lugar, muestra las interrelaciones entre estos términos. Claro, primero está la forma-valor y la valorización del capital, y de ahí se desprende todo lo demás. Esto supedita al valor de uso. Claro, de aquí se desprende el tema de mercancía, dinero, mercancía. Luego este ciclo se invierte y es dinero, mercancía, dinero. Luego el dinero se transforma ahí. Entonces, si uno entra en el capital, lo que más asombra en el capital es esa máquina rigurosa, capítulo por capítulo, que va avanzando en la investigación, en la construcción de este sistema, dijéramos, categorial, que está ahí, ¿no? que está en Marx. Es rigurosísimo, realmente es rigurosísimo. Es una escuela de rigor científico donde uno puede ver esto, ¿no? Entonces esto es importante. Sí, efectivamente se requiere muchísimo tiempo, y en este caso, en esta semana, se nos ha ido agotando. Vamos a continuar la próxima semana. Por hoy concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chera en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, y a ustedes, Radio Escuchas. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.